Hola, hola, amantes del drama y las historias que te dejan sin aliento. Soy y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su refugio para encontrar las mejores recomendaciones de series y películas que te harán maratonear hasta altas horas de la madrugada. Hoy, como habrán adivinado por el título, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los dramas turcos. No estamos hablando de esos melodramas lentos y predecibles que a veces asociamos con las telenovelas. Estamos hablando de producciones turcas adictivas con mayúsculas. Esas series que combinan romances secretos oscuros, giros inesperados y personajes complejos que te harán sentir de todo, desde la alegría más pura hasta la desesperación más profunda. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque les voy a presentar algunas de mis series turcas favoritas, esas que me robaron el sueño y que sé que a ustedes también los atraparán. Y antes de empezar, un pequeño favor. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan descubrir nuevas historias y si quieren estar al tanto de todas mis recomendaciones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle clic al botón rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de amantes del buen drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas joyas turcas. La primera serie que quiero recomendarles se llama Karasevda, que en español se traduce como Amor Eterno. Y créanme, el título le hace justicia a la historia. Esta serie es un torbellino de emociones protagonizado por Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal es un chico de clase trabajadora con sueños de grandeza, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada y con problemas. Su amor es puro y verdadero, pero las presiones familiares y las circunstancias los separan de la manera más cruel. Años después el destino los vuelve a unir, pero la situación es mucho más complicada. Nihan está casada con Emir, un hombre poderoso y obsesivo que la tiene atrapada en un matrimonio infeliz. Kemal, por su parte, ha logrado ascender socialmente y se ha convertido en un ingeniero exitoso. El reencuentro de Kemal y Nihan reaviva la llama de su amor, pero también desata una serie de eventos que pondrán a prueba su lealtad, su valentía y su capacidad de perdonar. Karasevda es una serie visualmente impresionante, con una fotografía impecable y una banda sonora que te llega al alma. Los actores son increíbles y logran transmitir toda la intensidad de las emociones de sus personajes. Prepárense para llorar, reír, enojarse y enamorarse junto a Kemal y Nihan en esta historia de amor épica y trágica. Les aseguro que no podrán dejar de verla. Pero adentrémonos un poco más en Karasevda. Lo que realmente la hace destacar es su habilidad para crear una atmósfera opresiva y a la vez intensamente romántica. No es solo un romance cliché donde los protagonistas se enfrentan a obstáculos externos. Aquí los obstáculos están intrínsecamente ligados a sus propias personalidades, a sus miedos y a sus ambiciones. Kemal, a pesar de su amor por Nihan, se debate entre el deseo de venganza y la necesidad de protegerla del peligro que representa Emir. Nihan, por su parte, lucha constantemente contra la culpa y la resignación, atrapada en una jaula dorada que la asfixia. La serie también explora temas como la diferencia de clases, la ambición desmedida y la corrupción. Emir, el villano por excelencia, no es simplemente un hombre malvado, es un producto de su entorno, de una sociedad donde el poder lo justifica todo. Su obsesión por Nihan no es solo amor, sino también una forma de control, una manera de demostrar su superioridad. La serie nos invita a reflexionar sobre cómo las circunstancias pueden moldear nuestras vidas y cómo el amor puede convertirse en una arma de doble filo. Además, Karasevda no se limita al romance. Las subtramas son igualmente cautivadoras. La relación de Kemal con su familia, su lucha por mantener sus valores en un mundo corrompido, la historia de amor secundaria entre Zera y Salim, todos estos elementos contribuyen a crear un universo rico y complejo que te mantiene enganchado de principio a fin. La dirección es impecable con planos que transmiten la angustia y la pasión de los personajes. La música, como ya mencioné, es un componente fundamental de la serie, acentuando las emociones y creando momentos inolvidables. Si eres de los que disfrutan con el drama de alta calidad, con personajes bien construidos y una historia que te haga sentir de todo, Karasevda es, sin duda, una serie que debes ver. La siguiente serie que les traigo es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se trata de Çukur, que significa el hoyo en español. Esta serie nos transporta al peligroso barrio de Çukur en Estambul, un lugar controlado por la familia Koval.
Los Koval son una familia poderosa y respetada, pero también tienen sus propios códigos y reglas. Su principal negocio es la protección del barrio y la venta de alcohol, pero tienen un estricto mandato: no permiten la venta de drogas en Kukur. La llegada de Bartolu, un hombre misterioso y ambicioso, amenaza la paz y el equilibrio del barrio. Bartolu quiere controlar Kukur y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Yamak, el hijo menor de la familia Koval, regresa a casa después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie llena de acción, suspenso y drama familiar. Los personajes son complejos y fascinantes, con sus propias motivaciones y secretos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el honor y la lucha por el poder. La ambientación en el barrio de Kukur es increíble y te sumerge por completo en la atmósfera de la serie. Si les gustan las historias de mafia, las peleas callejeras y los personajes con personalidades fuertes, Kukur es la serie perfecta para ustedes. Kukur es más que una simple serie de acción, es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal. La serie no se romantiza la violencia, sino que la muestra como una consecuencia inevitable de la pobreza y la falta de oportunidades. Los personajes, a pesar de ser criminales, tienen una profunda humanidad. La familia Koval, liderada por Idris Baba, no es simplemente una banda de mafiosos, son los protectores de su comunidad, los que mantienen el orden y la justicia en un lugar donde la ley no llega. La figura de Yamak es especialmente interesante. Un joven rebelde que ha huido de su familia para buscar su propio camino, se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a los suyos. Su lucha por equilibrar su deseo de una vida normal con la necesidad de asumir el liderazgo de la familia es uno de los puntos fuertes de la serie. Bartolu, el antagonista, es un personaje complejo y carismático. Su motivación no es simplemente el poder, tiene una historia personal que lo impulsa a destruir a la familia Koval. Su relación con Yamak es una de las más fascinantes de la serie, llena de tensión y de momentos inesperados. La serie también destaca por su banda sonora, que combina la música tradicional turca con el rap y el hip hop, creando una atmósfera única y vibrante. Las escenas de acción están coreografiadas de forma impecable, con un estilo visual que recuerda a las películas de Quentin Tarantino. Si te gustan las series como Sons of Anarchy o Gomorrah, Kukur es una serie que no te decepcionará. Prepárate para un viaje intenso y emocionante al corazón de un barrio peligroso y fascinante. Ahora, vamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkencikus, que se traduce como pájaro madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y divertida que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem es espontánea, creativa y tiene un gran corazón, pero también es un poco torpe y desordenada. Sus padres la obligan a elegir entre casarse con un vecino que no le gusta o encontrar un trabajo. Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor, Leila. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, independiente y apasionado por la fotografía. Khan regresa a Estambul después de vivir durante años en el extranjero y se convierte en el nuevo director creativo de la agencia. Sanem y Khan se sienten atraídos el uno por el otro desde el principio, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Además, Sanem se ve involucrada en un juego de espionaje y secretos que pondrá a prueba su honestidad y su lealtad. Erkencikus es una serie refrescante y divertida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Los personajes son adorables y la química entre Sanem y Khan es innegable. La serie tiene una fotografía hermosa y una banda sonora alegre que te contagiará de energía positiva. Si buscan una serie romántica y ligera para desconectar del estrés del día a día, Erkencikus es una excelente opción. Erkencikus se diferencia de otros dramas románticos turcos por su tono ligero y optimista. No se centra en los conflictos familiares o en los secretos oscuros, sino en la evolución de la relación entre Sanem y Khan. La serie celebra la espontaneidad, la creatividad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es un personaje adorable con su torpeza y su optimismo contagioso. Khan, por su parte, es un hombre atractivo e independiente que encuentra en Sanem la chispa que le faltaba en su vida. La serie también destaca por su fotografía y su ambientación. Los paisajes de Estambul, las playas y los bosques son capturados de forma hermosa, creando una atmósfera romántica y mágica. La banda sonora, con sus canciones alegres y pegadizas,
contribuye a crear un ambiente positivo y divertido. Pero no todo es romance y comedia en Erkencikus. La serie también aborda temas como la presión familiar, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. Sanem tiene que enfrentarse a las expectativas de sus padres, que quieren que se case con un hombre que no ama. Kan, por su parte, tiene que lidiar con la responsabilidad de dirigir la empresa familiar y con la presión de su padre para que se establezca. A pesar de estos desafíos, Sanem y Kan encuentran en su relación la fuerza para superar los obstáculos y para seguir sus propios caminos. Si buscas una serie que te haga sonreír y que te recuerde la importancia de creer en ti mismo, Erkencikus es una opción perfecta. La cuarta recomendación es para los amantes del drama histórico y las intrigas palaciegas. Se trata de Mutezemyzyl, que significa el siglo magnífico. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes de la historia. La serie se centra en la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más cercana. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta que lucha por el poder y el reconocimiento en un mundo dominado por hombres. La serie muestra las intrigas palaciegas, las guerras, las alianzas y las traiciones que marcaron el reinado de Suleimán. Mutezemyzyl es una producción ambiciosa y espectacular, con vestuarios lujosos, escenarios impresionantes y una banda sonora épica. Los actores son excelentes y logran capturar la complejidad de sus personajes históricos. La serie es una ventana fascinante a la historia del Imperio Otomano y a la vida de una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Si les gustan las series históricas y las historias de poder, amor y ambición, Mutezemyzyl es una serie que no se pueden perder. Mutezemyzyl es un festín visual. La serie recrea el esplendor de la corte otomana con un detalle impresionante. Los vestuarios, los escenarios, la decoración, todo está cuidado al milímetro para transportarnos al siglo XVI. Pero la serie es mucho más que un simple espectáculo visual. Es una historia fascinante sobre el poder, el amor y la ambición. La figura de Hürrem Sultán es especialmente cautivadora. Una mujer que desde su condición de esclava, logra ascender hasta convertirse en la esposa más poderosa e influyente del sultán. Su inteligencia, su astucia y su determinación la convierten en un personaje inolvidable. La serie también explora la vida de Suleimán el Magnífico, un líder militar brillante y un hombre culto y refinado. Su relación con Hürrem es uno de los pilares de la serie, pero también se muestra su relación con sus hijos, sus consejeros y sus enemigos. Mutezemyzyl no es una serie históricamente precisa al 100%, pero ofrece una visión fascinante de la vida en la corte otomana y de las intrigas palaciegas que marcaron el reinado de Suleimán. La serie también explora temas como la religión, la política y la guerra, ofreciendo una visión compleja y matizada del Imperio Otomano. Si te gustan las series como Los Tudor o Roma, Mutezemyzyl es una serie que te encantará. Prepárate para sumergirte en un mundo de lujo, poder y traición. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Aşk Memnu, que se traduce como Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que explora las consecuencias de un amor prohibido y las complejidades de las relaciones humanas. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven sobrino de Adnan, un hombre encantador y mujeriego. A pesar de sus intentos por resistir la tentación, Biter y Belul se ven envueltos en un apasionado romance que amenaza con destruir a la familia. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y la moral. Los personajes son complejos y atormentados, y la trama está llena de giros inesperados. La serie tiene una ambientación elegante y sofisticada, y la banda sonora es hermosa y emotiva. Si les gustan los dramas románticos con un toque de tragedia y las historias que te hacen cuestionar tus propias convicciones, Aşk Memnu es una serie que les encantará. Aşk Memnu es una adaptación moderna de una novela clásica turca. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Biter es un personaje complejo y contradictorio. Una mujer hermosa y ambiciosa que se siente atrapada en un matrimonio sin amor. Belul, por su parte, es un joven encantador y mujeriego que se siente atraído por Biter a pesar de saber que su relación está prohibida.
La serie no juzga a los personajes, sino que explora sus motivaciones y sus sentimientos. La serie también destaca por su ambientación elegante y sofisticada. La mansión donde vive la familia Ciagil es un símbolo de riqueza y poder, pero también es un lugar de opresión y secretos. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y la moral. Una historia que te atrapará desde el primer episodio y que te hará sentir de todo. Si te gustan las series como The Affair o Anna Karenina, Aşk Memnu es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje emocional intenso y devastador. Y bien, queridos amantes del drama, esas han sido mis recomendaciones de dramas turcos adictivos. Hemos explorado historias de amor imposibles, barrios peligrosos, romances llenos de comedia, intrigas palaciegas y amores prohibidos. Espero que alguna de estas series haya despertado su curiosidad y que se animen a darles una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Recuerden que el mundo del drama turco es vasto y diverso, y estas son solo algunas de las joyas que se pueden encontrar. Explorar este universo es descubrir narrativas ricas, actuaciones sobresalientes y una sensibilidad cultural única que te dejará pensando mucho después de que termines de ver el último episodio. No se limiten a mis recomendaciones, investiguen, pregunten, exploren y descubran sus propias series turcas favoritas. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Cuáles son sus dramas turcos favoritos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Quiero crear una comunidad aquí en el canal donde podamos compartir nuestras pasiones y descubrir nuevos dramas juntos. Sus comentarios son una valiosa fuente de información para mí y para otros espectadores. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, el buen drama siempre nos espera.